bendecimos, te damos toda adoración, Señor, te bendecimos. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias porque estamos un día más aquí contigo. Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien en casita y que es un día con frío, pero que se hagan un cafecito, un chocolatito y estén lo mejor posible. El tema que yo les traigo hoy se llama Dame de beber. Y bueno, habla mucho de Jesús y habla mucho de 3 historias importantes. Y primero que nada quiero ponerles pues una introducción, quiero darles la introducción de Jesús. Jesús, un hombre lleno de amor, de sabiduría, de gracia, llega a empezar su ministerio y su ministerio duró 3 años. 3 años en donde él sabía que tenía que discipular, que tenía que enseñarle a la gente y mostrarle a la gente, porque había algo que él tenía que hacer y discipular a la gente para que el reino se extendiera. Y dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo primogénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escúchame, este era el propósito y sigue siendo el propósito de Dios, de Jesucristo. No ha cambiado. Jesús es ayer, hoy y siempre. Ese es el primer punto que yo tengo para ustedes. Jesús es siempre, es ayer, hoy y siempre. Jesús no pasa, Jesús no cambia. Pero bueno, imaginémonos a Jesús. Jesús se encuentra en un pueblo con los judíos y se encuentra empezando su ministerio con cojos, con ciegos, con leprosos, con endemoniados, con una situación realmente que requería de él, que requería del amor, que requería de la salvación para ellos. Y él se da a la tarea de predicar el evangelio, de enseñarles, de mostrarles. La misma gente decía, no te entendemos cuando hablas en parábolas. Pero Jesús empezó a obrar, Jesús empezó a hacerlo, Jesús sanó, Jesús liberó, Jesús restauró. Jesús empezó a hacer que las cosas fueran diferentes para que tú y yo, el día de hoy, podamos entender lo que es la salvación y la vida eterna. Él sabía que lo tenía que hacer y tenía que hacerlo con otros, tenía que hacerlo con los discípulos y tenía que dar testimonio, no porque fuera importante o porque él no pudiera hacerlo, pero tenía que trabajar en ello. Y bueno, quiero decirte que al día de hoy, estamos en este año 2020 con una situación muy parecida, con situación de enfermedad, con situación de miedo, con situación de angustia. Y a este tiempo Jesús viene también. Y dice en Isaías 61, y lo voy a leer porque Jesús es ayer, hoy y siempre. Y aquí habla claramente de lo que el día de hoy nosotros los que hemos recibido esa palabra, los que le hemos conocido, los que sabemos quién es Él, deberíamos de estar haciendo. Y sé que lo estás haciendo y sé que con ese infinito amor que Jesús puso en ti, estás trabajando en ello. Y dice así, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Este es el tiempo de predicar, este es el tiempo de que aquellos que están devastados, que están tristes, que están cansados y que no le conocen, necesitan saber quién es Jesús. Ese Jesús que sanó y que sana hoy y que sigue sanando y seguirá sanando. ¿Por qué? Para que tú y yo tengamos salvación. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad. Este es un año especial. Este es un año en donde tú y yo tenemos que proclamar la buena voluntad de Jehová. La gente tiene, no miedo, tiene pánico muchas veces. Cuando yo he recibido mujeres y he recibido amigos que me dicen, estoy enfermo, tengo gripa y están tan temerosos. Y tenemos que enseñarles y mostrarles que este es el año de la buena voluntad de Jehová y que bajo él están guardados. El día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados.
tenemos que consolarlos. A veces es difícil, ¿verdad? Cuando estamos tan a distancia, tan lejos, tan separados. Pero a eso nos ha llamado Dios. Y déjame decirte algo. A Jesús, este Isaías hablaba de Jesús y Jesús lo hizo. Lo hizo y lo hacemos hoy y lo sigue haciendo. No ha acabado, no ha terminado. Y quiero contarte una historia breve sobre este hombre que vivía eran los gadarenos. Este endemoniado gadareno. Llega Jesús y hay un hombre que está desnudo, que vive en el cementerio, en los sepulcros, y que tiene demonios. Y entonces, cuando Jesús llega, este hombre le dice: Jesús, ¿qué quieres de mí? Y él le dice: ¿cómo te llamas? Imagínate cómo vivía él. Él vivía con angustia, él vivía con temor, él vivía atormentado. Y en su amor Jesús le dice: ¿cómo te llamas? Con autoridad. Y le dice: Legión, porque somos muchos. Pero no permítenos irnos con los puercos. Y se van con los puercos y ellos se descarrilan y se van al peñasco. Y el que los cuidaba corre a avisarle a la gente lo que está pasando. La gente viene, imagínense: oigan, está sucediendo esto, fíjense que hay una persona que está sanando, que está levantando a la gente de las sillas de ruedas. Pues lógicamente la gente viene, ¿verdad? Y entonces cuando la gente llega, le dice: ve a este hombre que tenía muchos años desnudo y atormentado. Lo ven vestido, lo ven con una capacidad inteligente y lo ven sentado ahí a los pies de Jesús. Y todos se quedan así. Le dice: ¿sabes qué? Vete de aquí, porque tuvieron miedo. Porque tuvieron miedo. Escúchenme, amada familia. La gente muchas veces no permite que le hables de este amor de Jesús porque tiene miedo. Y este hombre, al ser liberado y en su gratitud, le dice: no me dejes, llévame contigo. Y Jesús le dice: no, vuelve a tu casa y ahí comparte de lo que Dios ha hecho. Jesús sabía que esto tenía que ser compartido. Jesús sabía que Él tenía un llamado, como lo tienes tú, como lo tengo yo, como lo tiene muchísima gente a nuestro alrededor. Tenemos que compartir el Evangelio. Y gracias a este hombre, esa sección empezó a ser evangelizada. Y fue impactante y fue bueno. Y la segunda historia que te quiero compartir es esta bellísima historia que no me quiero detener mucho a leer, pero que es importante. Es Jesús y la mujer samaritana. Déjame decirte algo. Cuando tú compartes de Dios, cosas ocurren, cosas suceden. En nuestra vida tuvimos una mamá y la seguimos teniendo porque no ha muerto, que ella no venía con nosotros y nos decía: a ver, vamos a leer la Biblia, a ver, vamos a orar, pero ella oraba, ella no dejaba de clamar por nosotros. Cuando ella parte con Dios, y tengo la oportunidad de recoger las últimas cosas que quedaban de ella, habían quedado algunos libros y libretas de ella, y yo me di a la tarea de ver cuántas oraciones había hecho por sus hijos. Cuántas oraciones le había pedido a Jesús por sus hijos. Y esa mujer que oró, esa mujer que creyó, esa mujer que no nos decía, pero ella lo estaba haciendo, estaba sembrando, estaba arando con la oración. Y Dios obró. Y Dios obró en nosotros, en sus hijos y en los nietos. Y así es como es predicar el Evangelio. No te canses. No dices: híjole, ¿cómo? Pues bueno, vamos a ver cómo Jesús pasa por este lugar en la tierra con los samaritanos. Y déjame decirte, los samaritanos y los judíos no podían estar juntos.
No podían estar juntos, eran pueblos que no se podían juntar. Y a mí me impacta la obra de Jesús. Jesús sabía que alguien tenía que hablar a otro pueblo, porque Él hablaba a los judíos y sanaba a judíos, y seguramente mucha gente de otros lugares, pero los samaritanos para los judíos eran así como ellos, no, ni te les acerques. Y Jesús en su sabiduría, en su gran amor, se sienta ahí en el pozo y le dice a esta samaritana, dame de beber. ¡Wow! Y ella se queda impactada. Dice, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy samaritana? Porque no nos podemos ver. Y fíjate cómo le dice, si conocieres, dice Jesús, el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Cómo está la gente alrededor tuyo? Con una sed de Jesús, con una sed de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos y escuchamos que muchos se están partiendo y necesitan esa agua viva, y necesitan de ese amor, y necesitan de esa paz. Y entonces aquí le dice a ella y reconoce que si ella le pidiera agua viva, ella podría tener. Y más adelante dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo no sé si alguna vez has sentido que sientes que el corazón te late y brincas y saltas y te da gozo. Y cuando tú has entregado tu vida a Jesús, cuando tú has nacido de nuevo, cuando tú dices, yo no entiendo muchas cosas, pero por fe yo quiero lo que esa gente tiene, yo quiero conocer de Jesús. Y de repente algo, una música o algo te brinca en el corazón. Es el agua viva, es el Espíritu Santo que viene, te llena y te levanta. No te deja quedarte ahí. Él viene y te restaura y te levanta y te dice, vamos adelante, sigamos adelante. No te quedes ahí, no te quedes parado. Ese es el llamado que tenemos. Y bueno, quiero rápidamente irme un poquito más allá. Y bueno, siguen platicando y Jesús le dice, trae a tu esposo, y ella le dice, no tengo esposo, y Jesús le dice, bien has dicho, porque el hombre con el que vives no es tu esposo, más has tenido 5 maridos. Y ella se queda impactada, ¿no? Se queda así como, ¿cómo? Y entonces ella, tan impactada, le dice, tú eres profeta, porque él le había dicho lo que ella vivía. Y Jesús le dice, mujer, créeme, que la hora viene. Familia, la hora viene cuando ni en ese monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabes. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Quiénes? Los que hemos reconocido a nuestro Jesús como Señor y Salvador. Y dice así, porque cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Esta es una parte esencial para nosotros como hijos de Dios, adorarle a Él, compartir de la palabra, no callar. Este es el tiempo. Y me impacta mucho esta parte en donde le dice, sé que ha de venir el Mesías, le está diciendo ella, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Y qué le dice Jesús? Yo soy el que habla contigo. ¡Wow! ¿A quién le reveló Jesús que Él era el Mesías? A alguien que los judíos no podían aceptar. Aquí había un propósito enorme. ¿Por qué? Porque tenía que extender el reino y Jesús lo sabía. La gente tenía que conocer aún más de ello. Y entonces le revela quién es Él. La primera realmente no judía a la que Jesús le habla, le comparte y le deja ver
quién es. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habría traído alguien de comer? Porque no pidió comida. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese es nuestro alimento. Ese es lo que tenemos que comer, ese es lo que tenemos que compartir. No solamente para nosotros, no solamente porque, ay, qué padre, yo estoy guardada en mi casa, yo estoy segura en mi casa. De repente, sin saber, yo he escuchado gente que llega a cuidar a personas y se han contagiado, pero no es por ahí. Es porque es el tiempo de seguir compartiendo el Evangelio. Jesús dice, vayan y compartan del Evangelio, vayan y no callen, y no callen. Y en un versículo 38 dice, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Si nosotros no hablamos de lo que Él ha hecho en nuestra vida, nos quedamos con eso para nosotros. Quiero poner un ejemplo. Cuando mi segundo hijo Samuel estaba en el hospital, en terapia intensiva, yo no entendía muchas cosas porque los médicos me decían, no va a succionar, y succionaba, no va a mover sus dedos, y me tomaba, no va a reír, y reía. Yo me acercaba y empezaba a alabar a Dios con él y se sonreía. Y yo no entendía muchas cosas, pero algo sí entendí, que mi hijo el estar ahí tenía un propósito y yo no podía quedarme callada. Y entonces empecé a ver a las señoras que sufrían, que se angustiaban, porque sus hijitos estaban ahí. Y empecé a compartirles y empecé a hablarles de Jesús, no por otra cosa, sino porque el mismo Jesús me decía, no te lo quedes. Aún tú batallando con esto, no te lo quedes. Comparte de mi amor, comparte de la gracia de Dios. Y empecé a compartir y se hizo un grupo muy, muy bonito de oración y de intercesión. Y Dios fue bueno. Y vi salir y vi sanar muchos bebés. Y así es cuando Dios te dice, no importa qué esté pasando, tienes que seguir compartiendo. Tienes que seguir hablando de nuestro Señor. Otro de los ejemplos que yo tengo es que mi hermana, la mayor, a quien amo profundamente y quien me ayudó muchísimo, quien me discipuló y quien fue la que me guió a la oración. Ella y yo teníamos una relación hermosa. Cuando yo me sentía triste o tenía yo algún problema, hablaba con ella. Y eso era casi diario. Ahora sucede con mi sobrina Rosaura, casi diario nos hablamos y cuando no me habla le digo, oye, ¿que estás enojada conmigo? Pero bueno, esta historia es con mi hermana. Y cuando yo estaba muy, muy triste o muy angustiada, ¿qué crees que hacía? Me decía, hermana, no me cuentes, vamos a orar. Vamos a orar. Y así fue una y otra vez, y el llevarme a la oración me levantaba, me restauraba y decía una vez más. Y recuerdo muy bien que ella me dijo, si estás aprendiendo a orar, llévalo a otras mujeres. No te quedes con eso. ¿Por qué? Porque nuestro propósito es expandir el reino. Seguir hablando de quién es Dios, aún en la peor tristeza, en el dolor, en el luto, porque Él y tú en estos tiempos vas a poner alivio a través de la palabra de Dios. Nosotros leemos la palabra y somos quienes conocemos, pero no solo tenemos que leer, hermosa familia, volvámonos hacedores de la palabra. Y el tercer ejemplo y el tercer historia es, ¿cuál es tu historia? Hechos 28 nos enseñaban en el Congreso de Jóvenes de Puebla, continúa con Hechos 29. Hechos tiene 28 capítulos y el 29 es el que tú estás haciendo.
el capítulo que tú estás haciendo. Y hoy por hoy es tan importante hablar de Jesús. Pero ¿cómo? ¿Cómo, Marisol, si no podemos salir? ¿Pero cómo si no podemos compartir? En el grupo en donde nosotros estamos como servidores, alguien dijo y mandó una hojita con la oración de salvación. Y días antes yo le había dicho a Are, compremos evangelios de San Juan. Y ahí en los semáforos, y ahí con la que nos vende la sopa o la miscelánea, hablemos de Jesús. Cuando esta persona manda la oración y otra dice, pues copiémosla, saquémosle copias y llevémoslo. Hoy por hoy, los medios de comunicación son extraordinarios. Tú tienes WhatsApp, tú tienes Facebook, ¿y qué hacemos? Pues compartimos a los que están cercanos y son creyentes como nosotros. Hoy es el tiempo de compartirle a todos. No temas, no seas como esos gadarenos que dicen, mejor vete porque tengo temor de que el rechazo, de que no lo acepten. No es importante eso, lo importante es que hablamos, que compartamos, que extendamos el reino. Esta es nuestra historia, sigamos adelante. Y te voy a decir algo, la historia se construye por alguien que acepta y que cree. En el caso de nosotros, mi mamá, tuvimos una mamá que creyó y que hoy por hoy, ¿y qué hacía? Solo nos invitaba, vénganse al desayuno, vénganse porque nos están invitando al Congreso de Jóvenes y ahí íbamos, al Congreso de Niños, y ahí íbamos nosotros porque pues teníamos que obedecer. Y Dios obró y Dios sembró. Dios sembró porque alguien se atrevió. Aún a pesar de que mi papá no era creyente. Pero ahora déjame contarte esta historia. Mi papá, con el gran corazón que tenía, sembró en Hidalgo, aró en Hidalgo y puso semilla. Y esa semilla dio fruto. ¿Con quién? Con la vida del pastor Daniel Peredo. Porque Dios lo envía a predicar el evangelio aquí, a Pachuca. Porque había una finalidad, porque había un propósito. Nuestro propósito es ese, amada familia. Tú no sabes lo que el día de mañana una mujer, un varón, un niño, un joven pueda hacer con lo que tú le estás enseñando, con lo que tú le estás dando. Pero lo que es real y es verdadero es que ese propósito seguirá y avanzará con una finalidad, que todos conozcamos a Jesucristo y que todos tengamos salvación. Cuando tú no te quedas y construyes tu historia, cuando tú sigues Hechos 29, Dios obra y avanza contigo. Dios no te suelta, Dios no te deja, Dios nunca, nunca dejará que tú seas humillado. Y aunque pases por valles de sombra y de muerte, Él estará contigo. Y aunque estés ahí en los hospitales, y yo quería decirte, hay un ejemplo. Yo no estoy queriendo decir con esto que no te cuides y te salgas a las calles a compartir, porque hay muchas formas de hacerlo. Los que son médicos, los que son doctores, los que ya están ahí, los que se pueden tal vez acercar a una cama y decirles, haz la oración, recibe a Jesucristo y sé salvo. Y yo te puedo asegurar, escuchaba yo el otro día, cómo por hacer la oración de salvación, por haber aceptado a Jesucristo, inmediatamente ese varón fue sano. Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque estamos tan pasmados, tan asombrados, tan agobiados con lo que escuchamos, que estamos creyendo más lo que la gente dice. Tú escuchas hablar a la gente, oye, ¿y cómo están? ¿Y están guardando? ¿Y cómo está tu familia? ¿Y no les ha alcanzado? ¿No les ha pasado nada? Y eso es lo que se escucha. Pero lo que tú tienes que compartir es basta. No más temor. No metas el miedo a tu vida, ni con tus hijos, ni con tu esposo, ni con tu familia. Haz lo que siga adelante. Que realmente sea Dios la columna, la roca, la fortaleza de nuestros hogares.
y podamos compartirle a otros. Yo sé que tienes vecinos, que a lo mejor decían en este grupo de oración, a lo mejor voy caminando por la calle y puedo poner esta oración en los carros. Y ahí está, y alguien la va a leer, y entonces alguien será salvo. Los tiempos apremian, los tiempos se acercan. Estamos viendo mucho dolor. Y así como Jesús sanó, restauró, liberó, dio salvación y vida eterna, hoy nos toca hacerlo nosotros mismos. No te canses de predicar el Evangelio. No te canses de hacer lo que Jesús nos llamó a hacer. No te canses lo que los discípulos nos mostraron. Gracias a todos ellos, gracias a todo eso, es que hoy por hoy mi familia y yo conocemos de Jesucristo. Él es bueno, Él es fiel, pero yo no puedo callarme. Estoy cansada de escuchar que la gente muere. Y quisiera uno hacer muchas cosas y de repente decimos, ya basta, ya basta. Y vas a la palabra y la lees y reconoces los evangelios y reconoces todo el propósito de Génesis a Apocalipsis, que aquí está la vida de Jesucristo. Pero si tú no haces rema y no te vuelves un hacedor de la palabra, creyéndole completamente que Él te ama, que Él te levanta, que Él te envía, nos quedamos a la mitad, nos quedamos en un cuartito. ¿Y cómo entonces nuestras generaciones, las nuevas generaciones que vienen atrás, podrán seguir avanzando? ¿Cómo será si nosotros nos callamos y nos quedamos? Sí, estamos orando, por supuesto que estamos intercediendo y recibimos oraciones y oraciones y oraciones por la gente. Sí, es cierto, hay mucha necesidad, pero también tenemos que dar un siguiente paso más. Yo conozco a 40 personas en el Face, de las 40 personas, 30 son cristianas, esas 10 faltan por alcanzar. Y sí, hay oraciones hermosas de la palabra de Dios y las copiamos y las enviamos. Pero ¿qué de esa persona? Ayer me hablaba alguien y me decía, estoy devastado, mi mamá tiene COVID y yo no sé qué hacer y yo no sé. Y me decía, no tengo miedo, tengo pánico. Esa persona necesitaba de Jesús en ese instante. Y en ese instante oré por él, oré por su mamá y le dije, recibe a Jesús en tu corazón. Porque es una oportunidad. A lo mejor se te va de las manos y ya no tienes otra. Y en ese instante es que necesitas compartir y ser lo más real y verdadero e intentar disipularlos. Que se queden, no nada más. Muchas gentes, yo me acuerdo en una época en donde yo serví en Actopan, orábamos por toda la gente posible. Y la gente se iba y no sabíamos lo que había pasado con ellos. Pero hay alguien que regresa y que da las gracias. Hay alguien que dice, yo sí quiero conocer, yo sí quiero saber, enséñame más, dime más. Y es a esa gente a la que hay que inyectarle vida y enseñarle quién es Jesús. No te canses de compartir la palabra y no temas, porque Dios está con nosotros, porque Dios está de día y de noche con nosotros. Y tú me puedes decir, sí, ¿y dónde estaba cuando murió tal persona, cuando se contagió otra persona? Déjame decirte, esto no proviene de Dios. Esto no proviene de Dios. Esto es algo que ocurre por la humanidad, por lo que se contamina el ambiente. Yo no lo sé, pero cuando sucede, Dios lo convierte en bueno. Dios está ahí, Dios te levanta, Dios te restaura. Muchos dicen, no creas en Dios porque te lavan el cerebro. Déjame decirte que mejor que sepas que tienes salvación y vida eterna, que no sepas a dónde van los muertos. De saber que realmente hay una vida en abundancia que tendremos después de morir, es lo más gratificante para nosotros como creyentes.
Yo sé en dónde está mi hijo, yo sé dónde está mi madre, yo sé dónde está mi hermana, mi padre, mi hermano, mi cuñada, porque no se han perdido, porque ellos creyeron, ellos decidieron ser hijos de Dios y gracias a que alguien les compartió y gracias a que ellos aceptaron y buscaron, hoy sabemos dónde están. Danzando, brincando, y así como esta mujer le dice a Jesús, dame de beber. Y no porque Jesús lo necesitara, sino porque es un ejemplo para que nosotros vayamos y demos de beber a la gente que necesita, a la gente que nos dice, por favor, haz algo, ora por mí, eso es lo más que recibimos. Y oramos, claro que sí. Pero lo más importante es que ellos reciban a Jesucristo. Que la gente reciba a Jesús. Y yo quiero terminar diciéndote esto. Jesús no se equivocó, ni se ha equivocado. Dios es fiel y es todo poder. Dios llega a tu casa y llega a tu parentela y restablece la bendición. No tengas temor. No tengas temor de qué va a ser de ti porque Él está a cargo de todas tus necesidades y nada te va a faltar. Si hoy por hoy tienes casa, tienes trabajo, no te has contagiado, tienes economía y casa, déjame decirte, realmente eres millonario en el reino. Porque hay ancianos que se les quitó su trabajo de cerillos, de repartidores allí en Soriana y en todos estos lugares, porque teníamos que guardarlos. Y ahora los ves en la calle pidiendo dinero porque no tienen para comer. ¿Qué necesitan? Párate y darles la palabra de Dios y llévalos a Jesús. A lo mejor no tienes mucho que dar, pero decía Pedro, lo que tengo te doy. Y eso es el amor de Jesucristo en sus vidas. No te quedes con eso, dalo a otros. Y yo quiero decirte, si tú no has recibido a Jesús en tu corazón y has tenido miedo y no sabes cómo salir de ese temor, déjame decirte, conoce al Jesús que conocemos. No te des por vencido, Jesús te está llamando. Jesús te está diciendo, hijo, hija, joven, ven. Yo tengo algo mejor para ti, que es salvación y vida eterna. Y quiero orar esta oración y el que quiera desde su hogar repetir conmigo, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón, creyendo que moriste en una cruz y que la sangre santísima que derramaste ha sido para el perdón de mis pecados y para quitar la maldad de mi vida. Reconozco que tú resucitaste y que hoy tengo salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y a ti que has hecho esta oración, quiero decirte, confía y no temas. Cree solamente y dale de beber a otros. Dale de beber a aquellos que están sedientos del amor de Dios. Es un privilegio estar con ustedes. En el nombre de Cristo Jesús yo los bendigo. Y bueno, no quiero dejar de decirles, no dejes de diezmar, ni dejes de ofrendar. Todo el diezmo y la ofrenda nos apoya con todo lo que tú ves para poder tener los equipos, la luz, pagarle a los que están aquí en Viento Recio. Es importante, pero déjame decirte algo más. Yo te bendigo tu alacena, bendigo lo que tú das, porque serás prosperado. Porque si tú crees en que dar el 10% de lo que te corresponde, te ayuda, Dios te ayuda más. Dios te bendice, Dios te da. Van a aparecer los lugares en donde puedes depositar en Oxxo o en Santander. Y déjame decirte algo más, también puedes traer, si vives cerca, tu ofrenda aquí a Viento Recio.
Dios te bendiga grandemente. De verdad, les amamos mucho. Dios les bendice.